Shalom, shalom, shalom. Y en esta serie vamos a comenzar una nueva serie de estudio, todo bajo el título que sepas lo que responder. Da me shatev o da ma shetashev. Esto está basado en la obra del rabino Meir Matzliah Melamed, el gran jajam de la comunidad sefaradí aquí en Miami, que pasó de esta vida y que dejó tremendas obras y escritos para la comunidad hispana en particular que no se ha divulgado. Y creo que este hombre fue un genio en su tiempo y aún hasta la presente. Fue un rabino que salió de Egipto y de verdad era un tremendo cerebro. Estudió junto con grandes, incluyendo por ahí Yosef, como muchos otros grandes rabinos de su nivel. Y quiero en estas series comenzar a introducir algo que todo el mundo está hablando. Estamos hablando del Islam. El Islam ha cambiado y ha traído a este mundo una forma de pensar de terror. Pero el islamismo es una de las tres grandes religiones monoteístas al mundo actual. Islam significa sumisión, o si todos estén sumisos a la voluntad de Alá, o sea, Dios. La palabra muslim en árabe es el término usado para aquel que sigue la religión de Mohammed o Mohammed. Para el musulmán, Alá es el único Dios creador y Señor del mundo. El islamismo no es solamente una religión, sino también un conjunto de teorías jurídicas y políticas por las cuales se guían los musulmanes. El credo fundamental de la religión musulmana se basa en estas palabras: no hay más Dios que Alá y Mohammed es su profeta. Lo que constituye la profesión de fe musulmana se llama shahadet o testimonio, es decir, lo que declara. Muy similar en paralelo, cuando la persona se convierte al judaísmo, hay una forma que se declara su aceptancia del yugo de la Torá y de lo que es la declaración de un solo Dios. En eso hay muchas similitudes que ustedes van a ver. Mientras que en la profesión de la fe musulmana se menciona a Mohammed, en la profesión de la fe israelita llamada Shema, es el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, o Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. No aparece el nombre del profeta Moisés, pues en el concepto judío ningún ser mortal, incluyendo los profetas, puede completar o aumentar la creencia en el Todopoderoso, a pesar de que los judíos consideran a Moisés el mayor profeta de Israel. Y esto hay que ver lo que es los 13 artículos de la fe israelita según lo que es el Rambam. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque la otra fe del cristianismo tiene también una fe que hay que poner en un ser humano. El judaísmo está ausente de esto. El Corán, o los musulmanes pronuncian la palabra del Corán como Qur'an, cuya traducción literal es lectura por excelencia. Contiene las revelaciones que Mohammed dice haber recibido de Dios por mediación del ángel Gabriel. Interesante, la Biblia cristiana menciona también revelaciones por el ángel Gabriel. El libro está considerado como el fundamento de la religión mohametana, y así como lo es el Antiguo Testamento para los judíos y el Nuevo Testamento para los cristianos. Los musulmanes se guían también por la tradición y costumbres llamada hadith y sunnah, las cuales contienen, además de los dichos de Mohammed y sus discípulos, usan así mismo reglas de interpretaciones semejantes al Talmud hebreo, que ellos llaman qiyat o analogía o qiyas, analogía, así como otras reglas. Además del Corán, el islamismo considera como libros sagrados a supuestos
mensajes que trajo al patriarca Abraham, que ellos llaman Sohuf, en turcos Sahife. Abraham, las hojas de Abraham, la ley de Moisés, Altarat, de formación de la palabra Torah. Y el Evangelio para ellos es llamado Injil, de formación de Evangelio, porque todos estos libros, dicen ellos, son versiones del libro de al-Khatib, conservado eternamente por Dios. Los teólogos musulmanes colocan a la altura los grandes mensajeros divinos de Abraham, Noé, Moisés, Jesús y Mohammed, al-Rasul, al-Hamza, al-Isam, siendo que el profeta de los últimos tiempos, Ahir Zaman Peygamber en turco, y el primero y el último, Eberhum Wahirim Hum en árabe. En credo musulmán, dos cosas son muy importantes para el creyente musulmán: el imán, la fe, y el shari, el vivir y comportarse islámicamente. El imán es la profunda fe, confianza y seguridad en la creencia islámica, y el shari es la parte moral de la ordenanza de Islam y sus reglas de conducta. El shari comprende de dos partes: lo que es el ibadet, la oración o la parte litúrgica según los ritos prescritos, y el shar, la parte legislativa, las reglas de la conducta islámica, llamadas también muamelet. Estas dos partes de Islam, imam y shari, son indivisibles. Con el imán se entra en la comunidad de los creyentes de Islam, y con el shari el creyente vive y se comporta islámicamente. La palabra Islam en el idioma árabe significa dijimos o sumisión y rendición. Cuando una persona se le ordena teslim, se le está diciendo entrégate. Por lo tanto, muslim significa el entregado, o sea, el entregado al islamismo, mientras que el mumin, palabra que deriva de imán, significa fe. De ahí surge la idea de imunim, de los fieles. Significa que el que cree profundamente en la religión de Mohammed, mumin, es equivalente de la palabra ma'amin, que en hebreo significa creyente o uno que ha profesado fe en las palabras presentes. Los 5 pilares del Islam, Arkan al-Hams, son: número 1, Shahadet, es decir, testimonio de fe, el proclamar la unidad de Dios y a Mohammed como su profeta mediante estas palabras: Ashhadu anna la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atestigo que no hay otro Dios más que Alá, y atestigo que no hay otro como Mohammed, su siervo y profeta. En este testimonio de la unidad de Dios, de la misión profética de Mohammed, que deberá pronunciarse con el entendimiento por lo menos una vez en la vida. Número 2, el segundo pilar de lo que es la fe islámica es al-Salat. Al-Salat es el rezo. Rezar 5 veces al día con el rostro vuelto hacia la Meca, donde quiera que uno se encuentre en ese momento. Antes de rezar se hace el niyat, el concentrarse en el acto de rezar. Después se realiza la ablución como un acto de purificación por medio de agua, lavándose las manos, la boca, la nariz, la cara, los brazos hasta el codo, la cabeza, la oreja y los pies. En el caso que le falte agua o cuando no se puede lavar debido a enfermedad, se toca la arena, el polvo seco o una piedra con la mano abierta. El acto de lavarse antes de la oración
fue inspirado probablemente por lo que hacían los Kohanim o sacerdotes hebreos antes de realizar el servicio en el templo de Jerusalén, como leemos en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Los 5 oraciones al salat se pueden hacer individualmente si no es posible atender a la mezquita. Hay además otras oraciones públicas que se celebran, que son los viernes en la mezquita y en la mañana del primer día de las principales fiestas religiosas musulmanas, llamados Bayram. Y la primera fiesta es llamado en turco Ramazan Bayramin, fiesta del mes de ayuno, y la segunda lleva el nombre de Kurban Bayramin, fiesta del sacrificio del carnero. Y el Melud se reza por la noche y conmemora el nacimiento del profeta Mohammed. Cada oración se compone de un cierto número de unidades llamadas raka. Una raka tiene 3 partes: el qiyam, o sea, el ponerse de pie con el rostro dirigido hacia la Meca. Estando así se hace la niyá o niyat, la intención de conscientemente realizar el acto. Después viene el ruku, o sea, inclinar el torso hacia adelante poniendo la espalda su posición horizontal, y después levantarse la cabeza con el fin. El sujud, que es el postrarse hacia el suelo poniendo al frente sobre el mismo y sosteniendo el cuerpo con las manos, y de ahí que la alfombra sobre la cual se acostumbra a rezar lleva el nombre de Sejdeh. Dicha postración se hace 2 veces. La oración iniciada con la invocación del nombre de Alá, y todos los movimientos son acompañados de rezos y recitaciones de versículos del Corán. Así termina una raka. Y el que está orando se pone de nuevo de pie para hacer otra raka. Y la primera de las 5 oraciones diarias se hace en la madrugada al Fajr, con 2 rakas, y la segunda un poco antes del mediodía de al-Dur, con 4 rakas, y la tercera al atardecer al azar, con 4 rakas, la cuarta inmediatamente después de ponerse el sol al Maghrib, con 3 rakas, y la quinta antes de dormir por la noche al Isa o Isa'a, con 4 rakas. La oración se hace generalmente sobre la alfombrita, una estera o un lugar con un techo sin estar al cubierto, y la condición de que esté limpio y plano. La mezquita corresponde a la sinagoga o templo o iglesia en otras religiones. No posee oficinas. El imán es jefe espiritual de los musulmanes. Tercer nivel o pilar es al-zakat, la limosna que es mandada por la religión. Dar limosna como ofrenda a Alá y como acto de piedad. Al-zakat, parecido a sedaká, o del hebreo zak, puro, significa literalmente purificación, lo que quiere decir que dando una limosna purifica su propiedad y entorno digna de la bendición de Dios. El Corán no estipula cuánta limosna se debe de dar, pero los teólogos del Corán el Corán estipula cuánta limosna se debe dar, pero fijaron la cantidad entre 2.1% del capital, probablemente inspirado por la ley de Moisés llamado Teruma, que es una ofrenda que como donativo para el Cohen, es decir, sacerdote israelita. Cuando Abu Bekr, que fue en el año 632 a 634, que fue el sucesor inmediato de Mahoma, notó que la comunidad musulmana no cumplía con la obligación de al-zakat, declaró la guerra contra los infractores hasta que estos volvieron de dar limosna obligatoria, lo cual demuestra que el islamismo, la caridad, no es un acto voluntario, sino un acto obligatorio. El al-zakat es llamado también sadaqah,
del hebreo tzedaka, que significa justicia o caridad, del hebreo tzedakah. La diferencia está que en el al-zakat es caridad obligatoria y la tzedakah es limosna voluntaria. Como veremos más adelante, que por estar el islamismo basado en su mayoría sobre la ley de Moisés, Mahoma también se inspiró en este mandamiento, por lo que él escribe en la Torá en Deuteronomio 15, versos 7 al 8, al respecto del hombre pobre, del pobre y menesteroso. Al zakat se da de preferencia al final del año musulmán, o 12 meses aproximadamente después de haber comenzado un negocio en el mes de Ashura, a donde se da el Ashur, que en hebreo Ashur significa Maaser Isur, es decir, el diezmo del 10%. Vamos a ver que esta tradición antigua de dar diezmos continuó aún en las otras religiones hermanas del judaísmo, del 10% basado en Levíticos capítulo 14, versos 28 al 29, para aquellos que han visto lo que es honrar a Dios. Y esto es hasta la actualidad algo que es voluntario inicialmente, pero algo que el ser humano debe de practicar en todos los géneros, de separar por lo menos 10% de su neta ganancia para lo que es establecer justicia y dándolo como regalo a los pobres y necesitados y a otras categorías que vamos a ver en los otros videos que yo toco sobre esto. Muy bien, los musulmanes practican también esta tzedakah al final del 3 meses de Ramadán o Ramazán, para que Dios reciba y bendiga el ayuno que el creyente ha hecho durante un mes entero. El cuarto pilar se llama Siyam Ramadán, el ayuno del mes de Ramadán. Este consiste en este rito de que el creyente observa rigurosamente la abstenencia, la abstención total de toda clase de alimentos sólidos y líquidos, desde poco antes de la salida del sol, supuesta durante todo el mes del Ramadán, que es el noveno del año lunar musulmán. Dicho año lunar tiene aproximadamente 354,5 días comparado al año solar de un poco de 365 días. Hay una diferencia de más o menos 11 días al año, de este modo atrasando 11 días cada año. El Ramadán puede caer en cualquiera de las diferentes estaciones del año, entre tanto que los judíos, si bien se guían por el calendario lunar, le agregan un mes a este calendario cuando se acumulan más o menos 30 días, haciendo un año embolismal, compuesto de 13 meses, para que las fiestas tengan lugar en las mismas estaciones del año. Los musulmanes intercalan 11 años de 355 días en cada periodo de 30 años. El ayuno del Ramadán no es obligatorio para los menores de edad, parecido en los ayunos judíos también. A los menores de edad no está obligatorio. De la edad hasta que alcancen los 18, en el judaísmo hasta que alcancen los 13, o antes cuando el niño o la niña tengan señales de pubertad. Igualmente se extenta el ayuno de personas enfermas, también mujer recién parida de 40 días después de dar luz y durante su periodo de menstruación. Sin embargo, tanto el enfermo como la mencionada mujer están obligados a pagar más tarde con ayuno de los días que hayan comido en el mes de Ramadán. De la persona que coma sin excusa válida en el mes de Ramadán estará obligado a hacer al-kafará, que aquí viene al-kafará, es al-kapará del hebreo, que significa expiación, o sea, ayunar durante 60 días o dar de comer a 60 pobres para perdonarse el no haber ayunado. El ayuno del Ramadán en sí sirve para el perdón y expiación de los pecados menores que la persona comete. El acto de cortar el ayuno a la caída del sol se le llama un iftar, y la fiesta que viene después del Ramadán
y que marca el fin del ayuno, se le denomina al-Fitr, fiesta de desayuno, pero los turcos lo llaman Ramazan Bayramín, fiesta de Ramadán, y dura 3 días seguidos. Ahora, durante el ayuno de Ramadán el uso de tabaco y los contactos sexuales también está prohibido. Hajj. El Hajj, peregrinación a la Meca, es el quinto pilar del islamismo. Para el musulmán, la peregrinación de Meca o a la Meca simboliza la unidad de los miembros de Islam. La Meca simboliza también la unidad de los miembros de Islam sin importar las diferencias políticas o sectarias. Se debe hacer por lo menos una vez en la vida, y siempre que el fiel esté física y materialmente en condición para hacerlo, el viaje puede mantener su familia durante su ausencia. Dicha peregrinación fue indudablemente inspirada por el siguiente mandamiento escrito en la Torá, que dice en Deuteronomio 16:16: 3 veces en el año se presentarán todos sus varones delante del Eterno tu Dios, en el lugar en que Él escogiere, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de la semana, en la fiesta de las cabañas. En las leyes musulmanas también la mujer puede cumplir este precepto. La Kaaba, en turco Kabe, la Kaaba, que antes de la proclamación de Mohammed como profeta contenía muchos ídolos, y contiene en la actualidad un meteorito, una piedra negra supuestamente caído del cielo. Centro de la eje de la peregrinación, la Meca en Arabia Saudita. La Kaaba es un cuarto cúbico con una sola puerta y mide 12 metros de longitud por 15 de altura, y está entrecubierto de brocadas negros que lleva un cinturón decorativo el texto del testimonio de la fe, al-Shahadat, o sea, atestigo que no hay más Dios que Alá, y bordado con un hilo de oro. Para penetrar en el edificio hay que subir por la escalera movible de madera que desliza sobre pequeñas ruedas. No existe en el interior ningún mueble o alfombra, solo arañas de cristal y candiles que cuelgan del techo. Ahora, en el rincón del este hay 1 metro de suelo de la sala que se encuentra la piedra negra o el meteorito, y que la tradición musulmana considera sagrada por haber sido traído del cielo por los ángeles, inmaculada, pero que se torna negra por la maldad de los hombres. Dicha piedra marca el punto en que los peregrinos tienen que empezar las 7 vueltas litúrgicas, como Hakafot, alrededor de la Kaaba, inspirada probablemente por las 7 vueltas que los judíos daban alrededor del altar del templo en Jerusalén en el 7º día de las fiestas de cabaña, las cuales consideran como un recuerdo del patriarca Abraham y su hijo Ismael, porque fue ahí donde estos edificaron por primera vez esta construcción sagrada. Para los musulmanes, la mencionada piedra negra reviste un carácter sobrenatural desde los tiempos de Abraham, quien según ellos la llevó al edificio para atraer a la gente hacia la casa de Dios. Esta piedra no se menciona en el Corán, ni Mohammed la consideró como algo sagrado. La besaba solo por cariño y respeto a Abraham, pero los musulmanes se empujan uno a los otros para tocarlo con la mano o con la vara, besarla o simplemente para verla. Frente al rincón de la piedra, es decir, el rincón oeste, se encuentra otra piedra que la tradición llama la piedra feliz, al-Hagar al-Hasaad, que no tiene importancia religiosa o histórica. Frente a la pared del oeste existe una especie de banco semicircular de mármol blanco, cuyo nombre es Al-Hatim. En el espacio semicircular entre Al-Hatim y la Kaaba goza de una importancia especial, pues se dice que ahí estaba enterrado Ismael y su madre Agar. Cuando los peregrinos caminan alrededor de la Kaaba, no pasan por este sitio,
Fuera de este círculo se extiende la enorme superficie de la mezquita sagrada Al-Masjid Al-Haram, nombre de la cual se le da a todo el espacio porque a pesar de su gran extensión se considera mezquita y se puede practicar la oración desde cualquier parte de ella con la cara hacia la Kaaba en el centro. La Kaaba y su mezquita sagrada se encuentra en la parte norte de la ciudad de la Meca. Dicha mezquita, según los creyentes musulmanes, es una copia exacta de otra igual que hay en el cielo. Justo por encima de ella, la que es frecuentada por los ángeles. A la persona que realiza la peregrinación, la Meca llamada Hajj, se le da el calificativo de Hajji, el que visitó la peregrinación. Vamos a pautar aquí porque vamos a ver en el próximo video cómo los musulmanes hacen la peregrinación hacia Meca. Ahora, ¿por qué estamos hablando sobre esto? Uno, para informar lo que es el desarrollo de la fe tercia, que surgió de lo que es la fe judía. Primero salió el cristianismo, segundo salió la fe islámica, y luego salieron todo tipo de religiones de lo que es y lo que fue lo que es la fe hebrea. Y va a haber muchos paralelos en el Islam con el judaísmo, pero la diferencia tan grande que existe entre uno y el otro es en el dere que conllevan, es en la misión, es en lo que es el sentido, en la compasión. Grandes distinciones vamos a marcar más adelante, incluyendo las similitudes. Y algo que es muy común, que vamos a ver en la fe islam, que ellos mismos, el pueblo mismo, los mismos musulmanes, dicen que ellos son el pueblo que Alá escogió para reemplazar a Israel o el pueblo de Israel. Shalom, shalom, y espero que estas clases sean de gran ayuda a ustedes para entender y explicar y comprender lo que son y cómo dar respuesta a la fe de otros y comprenderlo y entenderlos. Y es por esto que estamos dando estas series, para que no estén ignorantes de lo que es la fe musulmán, que está arrasando al mundo con una fe que no es la cual se comenzó, sino también ha sido tomado por rehén y cautivado por los extremistas. Shalom, shalom, y vamos a continuar estas series.